¿Qué tal, alumnos? Muy buenos días, una clase más de comunicación. En esta ocasión en la sesión número 10 y hoy vamos a ver las mayúsculas. Nuestro propósito de esta clase es aprender a reconocer y a usar las letras mayúsculas. Muy bien, empezamos. Para empezar, las letras mayúsculas tienen diferentes formas de cómo usarse, de cómo emplearse, pero hay que respetar ciertas reglas que nos dice la gramática. Por ejemplo, las mayúsculas las podemos utilizar en siglas. Siglas para poder abreviar nombres de alguna entidad, de alguna empresa. Por ejemplo, u organización. Por ejemplo, tenemos aquí la sigla ONU. Vemos que está escrita con mayúscula. Esto significa Organización de las Naciones Unidas. Se hace en siglas. También lo podemos utilizar en acrónimos. Acrónimos, por ejemplo, nombres ya de entidades, de organizaciones sumamente grandes que dependen de un solo país. Entonces, por ejemplo, Minedu, ¿no? Un acrónimo que significa Ministerio de Educación. Acrónimo. Tenemos que usar mayúsculas en siglas y en acrónimos. También usamos mayúsculas en nombres propios, como por ejemplo nombres propios de personas, animales, lugares, instituciones o marcas. Cuando hablamos de personas, por ejemplo, María, y aquí he subrayado la M de mayúscula porque es nombre propio de persona, María, Juan, Ana. Cuando hablamos de animales, tenemos a veces una mascota y le ponemos un nombre, por ejemplo, Toby, y aquí está la letra mayúscula. Lugares, sean locales o extranjeros, tenemos Piura, Perú, Alemania, Argentina. Instituciones, por ejemplo, un hospital, por ejemplo, una escuela, un colegio. Marcas, diferentes marcas que hay en ropas, en artefactos. Por ejemplo, yo he puesto Adidas y miren cómo se escribe con mayúsculas. Esto en el uso de nombres propios. Otro uso que tienen las mayúsculas es en palabras. Palabras como las siguientes categorías. Tenemos atributos divinos. Por ejemplo, el creador cuando rezamos, el todopoderoso, Dios, por ejemplo. Cuando hablamos también de los famosos hipocorísticos. ¿A qué le llamamos hipocorísticos? Es cuando, por ejemplo, tenemos un nombre, pero no le llamamos específicamente por el nombre a la persona. Luis le llamamos muchas veces Lucho, pero eso no deja de que se use la letra mayúscula. A los que se llaman José les llaman Pepe. A las personas mujeres que se llaman Rosario les llaman Charo. Entonces a eso le llamamos hipocorísticos. Tenemos también los apelativos o también llamados apodos. Por ejemplo, este apelativo, el Brujo de los Andes, que nos recuerda a un héroe, Andrés Avelino Cáceres, correcto, se le denominaba con este apelativo, el Brujo de los Andes. Están subrayadas las mayúsculas en este apelativo. Y por último tenemos los cargos importantes. Por ejemplo, presidente, como nuestro presidente de la República, lleva la letra mayúscula, presidente, sumo pontífice, alcalde, etc. Esto es las formas de cómo debemos usar las letras mayúsculas en nuestras redacciones de nuestros textos, de nuestras oraciones. Lo podemos usar como siglas, como acrónimos, como nombres propios, como palabras. Algo también que me olvidaba, las mayúsculas también se pueden utilizar hasta en los números romanos. En la matemática usamos números romanos y netamente los números romanos van con mayúsculas. También otra forma de usarse cuando empezamos una oración, se empieza con letra mayúscula. O cuando empezamos un texto a escribirlo, empezamos con letra mayúscula. En tu ficha va a venir la información, va a venir una ficha de actividades para que la puedas trabajar en la plataforma Classroom. Desarrolla tu ficha. Esto fue la clase de las mayúsculas. Soy el profesor Omar Cruz y lo único que te recomiendo es quédate en casa. ¡Nos vemos!